Pablo Rosales Zamora es abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asesor legal de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Les agradezco la gentileza por parte de la Asociación Civil de Intergentes de invitarme a tratar sobre esta materia relativa al uso y amenaza de armas nucleares, especialmente en la región de Corea del Norte, y también expresarles en este sentido que lo que voy a exponer aquí es mi opinión personal. Les agradezco y estoy listo para las preguntas que consideren convenientes en hacerme sobre esta materia. ¿En qué consiste el programa nuclear de Corea del Norte? ¿En qué medida este Estado ha incumplido con el derecho internacional? Sobre el programa nuclear coreano, ciertamente hay una serie de interrogantes en cuanto a cómo es que se está elaborando. Incluso hay evaluaciones por encima del terreno en Corea para ver y técnica para examinar cómo es que se está produciendo, pero desde el 2006 al 2016 o hasta la fecha han habido una serie de ensayos tanto de armas nucleares subterráneas como de misiles balísticos. Lo que podría decirse es que también hay una inspiración de enfrentar por parte de Kim Jong-un al poderío de Estados Unidos, y tenemos también que parte del gasto que tiene anualmente Norcorea lo destina 4 billones de dólares, es una cifra bastante alta, en el desarrollo de armamento nuclear, por lo que sí podríamos considerar que estamos ante un programa nuclear. En relación a la segunda pregunta, que es de la posible violación del derecho internacional, lo que nosotros tenemos es como primer antecedente a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1996, la licitud sobre la amenaza y uso de las armas nucleares. En esa opinión consultiva se señala que el uso o la amenaza de armas nucleares puede vulnerar dos ramas del derecho internacional público. Por una parte el jus ad bellum y por otra parte el jus in bello, en este caso referenciado como derecho internacional humanitario, es decir, las normas convencionales y consuetudinarias que abarcarían este derecho. Esa doble vertiente del derecho internacional público supone ciertamente una violación o ha supuesto que Norcorea no haya considerado ambas ramas del derecho internacional en los diversos ensayos que han venido realizando desde el 2006. Para ello también otro tipo de violación que se da en el contexto específicamente de la prohibición del jus ad bellum o del jus contra bellum es el que se han incumplido una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad. La última en ser emitida ha sido la resolución 2356 del 2 de junio, en la cual se autoriza una serie de medidas en virtud del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, también tiene que considerarse que dentro de esta resolución del Consejo de Seguridad que acabo de mencionar, se habla de un posible atentado a la no proliferación de armas nucleares, y en ese sentido, Corea del Norte, paradójicamente, es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1985. Se trata de una verdadera amenaza nuclear teniendo en cuenta el lanzamiento de un misil balístico el pasado 29 de mayo con un alcance de 450 kilómetros de distancia. Ciertamente el tema del impacto que pueda generarse como amenaza nuclear debe medirse en primer lugar por el filtro que se establecería con el concepto de amenaza de fuerza que está contenida en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, en general hay una prohibición. Algunos autores califican a este artículo 2, párrafo 4 como una norma de jus cogens, y eso abarcaría no solamente el uso de la fuerza, sino también la amenaza de la fuerza. Entonces, ¿cuándo sería admitido el uso o la amenaza de la fuerza? Cuando se da en virtud tanto del artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, en el contexto del capítulo séptimo, o en el caso del artículo 51, es decir, de la legítima defensa, sea individual o colectiva. En relación a si es una amenaza nuclear, es decir, la materia del nuclear, hay la teoría de que Corea del Norte no estaría utilizando bombas de hidrógeno, sino estaría utilizando más bien el método de bombas
decisión. Y en esa línea habría que ver desde un punto de vista técnico si efectivamente los misiles que se están empleando tienen o no vectores nucleares. Pero de hecho es una amenaza que impacta en toda la comunidad internacional. Respecto a los últimos acontecimientos, el despliegue militar estadounidense hacia la península de Corea, la puesta en operación del escudo antimisiles estadounidense instalado a 300 kilómetros al suroeste de Seúl, al cual China se opone, los últimos lanzamientos de misiles balísticos por Corea del Norte y la prueba militar estadounidense para comprobar su capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico, ¿estaríamos ante la mayor tensión nuclear desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962? Gracias por tu pregunta. Creo que hay que diferenciar históricamente, son dos momentos que se dan en dos contextos distintos, ¿no? En el caso de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, lo que tenemos es un orden bipolar. Tenemos por un lado a Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la presencia de Cuba en general y del seguimiento que se tenía. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas incomodaba mucho a los diversos gobernantes que han venido gobernando Estados Unidos, y en esa línea había una carrera armamentística y por ello se ocurría una tensión nuclear entre estas grandes potencias. Efectivamente, si nosotros llevamos este concepto de tensión nuclear al momento presente, lo que entendemos más bien es que Estados Unidos no estaría desarrollando una serie de ensayos nucleares, y sí por parte de Corea del Norte, lo cual nos lleva a entender que justamente no se trataría de una especie de tensión nuclear como resucitó en el contexto de 1962-1963. El otro punto también es que estamos pues en órdenes diferentes. Por un lado el orden bipolar, y actualmente en un orden que algunos clasifican como unipolar o unimultipolar. Ciertamente han habido tensiones nucleares a lo largo del tiempo. Yo lo que consideraría en ese punto es que sí han habido amenazas nucleares. Una de ellas es la de 1983 con la participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En cuanto a la postura de China en este contexto, ¿es posible que China imponga más sanciones a Corea del Norte para detener un posible enfrentamiento? ¿Estaríamos presenciando el deterioro de sus relaciones bilaterales? Corea del Norte y China tienen un acercamiento histórico que básicamente se expresa desde la aparición de Corea del Norte, y también se consagra desde un punto de vista de la seguridad colectiva en el Tratado de Defensa Mutua de 1961. El desarrollo que han tenido bilateralmente ambos estados ha sido de un comercio muy intenso, en el cual China ha brindado, por ejemplo, petróleo para el desarrollo básicamente de este estado, de Corea del Norte. La tensión que señalas, que es producida por los ensayos nucleares, no viene de ahora, del 2017, sino que ya había comenzado en 2006. Y hay ciertamente una evaluación y consideración por parte del gobierno de China de ir disminuyendo este intenso comercio que tendría con Corea del Norte, y de repente abrir lazos con Corea del Sur, pero es una consideración que están evaluando sobre todo los expertos. En esa línea, lo que está haciendo China en relación a estos ensayos de misiles es interponer o interceder desde un punto de vista de diálogo diplomático con Kim Jong-un para disminuir la posible tensión regional, que ha sido así clasificada por el Consejo de Seguridad en su resolución 2356, y de algún modo también existe la posibilidad de suspender esta ayuda en términos del petróleo que se estaba destinando a Corea del Norte. Finalmente, ¿Corea del Norte estaría listo para enfrentar a Estados Unidos ante un posible choque frontal? ¿Sería el territorio de Corea del Sur el más afectado? Ciertamente, la respuesta que podría dar Corea del Norte a Estados Unidos no sería una respuesta de un choque frontal,
como sí podríamos llevarlo en el contexto del siglo XX, es decir, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Estados Unidos. Tampoco tenemos claras las estadísticas en relación a cómo es que se han venido desarrollando estos diversos ensayos. Hay modos técnicos de determinarlos, pero pasa por una política de secretismo que es característico del gobierno de Kim Jong-un. En esa línea, ya pasando a la siguiente pregunta, que es relativa a si Corea del Sur sería el más afectado, evidentemente Estados Unidos apoya mucho a Corea del Sur. Hay una relación estratégica entre estos dos estados. La presencia, por ejemplo, de esta defensa de antimisiles se ha dado efectivamente con el consentimiento de Corea del Sur. Y por lo tanto, si bien uno de los principales afectados sería, y hay una rivalidad histórica entre Corea del Sur y Corea del Norte, también podríamos considerar que el uso o la amenaza que se produciría con las armas nucleares no solamente atentaría contra la seguridad de esa región, sino también en general de la comunidad internacional, porque los misiles y las armas nucleares tienen diversos alcances en base a kilómetros, ¿no? Por lo tanto, es una consideración que se debe tomar por parte de los diversos estados que componen esta comunidad internacional.